Muy buenas tardes a todos y a todas desde la sede del Tribunal Electoral en Panamá. Le damos la más cordial bienvenida a la octava versión de nuestro ciclo anual de conferencias jurídicas 2021 que comenzamos desde el mes de enero de este año. Damos gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos brinda de estar juntos y nos regocijamos de contar nuevamente con cada uno de ustedes, amantes de la democracia, amigos del derecho y de la justicia. Le damos la más cordial bienvenida a aquellos colaboradores y las personas que nos visitan por primera vez, que participan por primera ocasión en estos webinars. Y también queremos felicitar a todos aquellos que fielmente han estado con nosotros jornada tras jornada, mes a mes, participando de estas actividades de formación académica. Vale recordar que estas jornadas de capacitación se extienden, primero Dios, hasta el mes de diciembre, que algunas son reservadas para el fortalecimiento del recurso humano del tribunal, pero otras como la de hoy precisamente son abiertas y por eso se puede participar a través de la plataforma Zoom, desde la cual pueden incluso hacernos llegar sus preguntas, al igual que por la plataforma YouTube, que les permite disfrutarlas en vivo y posteriormente. Es más, quiero reiterar la invitación que siempre hago de que nos visiten en la página de YouTube del instituto, que puedan inscribirse en ella y puedan así disfrutar de la vasta colección de videoconferencias de un sinnúmero de actividades académicas que seguramente serán de vuestro interés. Como ustedes saben, en estos ciclos de conferencias que administra el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral, procuramos tener siempre los más connotados expositores de las distintas áreas del derecho, tanto nacionales como internacionales, que nos comparten sus conocimientos, sus experiencias en materias y además de eso responden las inquietudes de los que nos acompañan en cada jornada. Hoy tenemos la bendición de contar con otro extraordinario conferencista que dentro del tema de las instituciones de garantía nos abordará sobre la acción indirecta de inconstitucionalidad. Se trata del doctor Armando Padilla, quien es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, ex becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno Español, especialista en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, especialista universitario en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid. También es máster en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Granada, España. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Salamanca y la Universidad Pública de Navarra, Pamplona. Es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Santa María la Antigua y actualmente también es asesor en justicia para la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Antes de darle la palabra al doctor Padilla, quiero recordarles que es costumbre en estas actividades que los participantes puedan hacernos llegar, sea por Zoom o sea por YouTube, sus preguntas para el conferencista y que durante el transcurso de la exposición usted puede ir formulándolas. Bueno, no dilato más esta presentación y los dejo con ustedes. Es un honor presentarles al doctor Armando Padilla. Buenas tardes y muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación a esta cita académica. Muy buenas tardes, saludos cordiales a todos. Con mucho gusto y de verdad me complace poder compartir estos espacios de discusión del fenómeno constitucional, más aún viniendo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección de Panamá, del cual también soy parte. Y aprovechamos pues estos espacios para no solamente, digamos, presentar algunos problemas constitucionales, sino también hacer esa realimentación y compartir experiencias. Voy a permitir compartir eh, la presentación y para abordar el tema que hoy nos trae, que es la acción directa de inconstitucionalidad en Panamá. Para tal fin, me voy a permitir abordar un poco sobre sus antecedentes, el origen en el derecho comparado, un poco
los modelos que emergieron a partir del constitucionalismo del siglo XX y ver un poco la posición de Panamá frente a ello. Por otro lado, vamos a ver los rasgos del control de constitucionalidad en Panamá y vamos a hacer simultáneamente unos contrastes con algunas, haciendo problematizaciones, ¿verdad?, del fenómeno. Y vamos a hacer un enfoque sobre la acción directa de inconstitucionalidad. Vamos a hacer, compartir algunas líneas generales que espero sea de su agrado. Pues bien, lo primero que tenemos que compartir es que el control de constitucionalidad, es decir, esa potestad para materializar la supremacía normativa de la Constitución, tiene un origen en el constitucionalismo moderno, específicamente con la Revolución Norteamericana. No olvidemos que la Constitución Federal, que nace 12 años después de la independencia en 1776 de los Estados Unidos, no tenía dentro de su contenido una respuesta clara y precisa sobre qué hacer cuando un acto, especialmente proveniente del Congreso de los Estados Unidos, violara la Constitución. Es decir, tenemos una idea de Constitución en el sentido de que es aquella que garantiza derechos de las personas y que al mismo tiempo establece mecanismos de separación del poder del Estado o los poderes del Estado. Y que digamos, ese texto tiene una superioridad respecto al resto de fuentes del derecho. Y que también producto de este movimiento liberal estaba claro de que esta constitución había sido o era resultado de la voluntad popular. Por eso la constitución empieza diciendo así: we the people, nosotros el pueblo. Ahora, reiterando, bueno, está bien, la constitución establece un parámetro superior al resto del ordenamiento jurídico, de modo tal de que este no es plano, sino que tiene unos relieves, en su punto más alto se encuentra la Carta Magna. Pero ¿qué sucede cuando algún acto de gobierno infringe la Constitución? La Constitución norteamericana no lo decía puntualmente. Sin embargo, habían unos escritos compilados en una obra conocida como The Federalist, que contiene, digamos, las explicaciones que daban los padres fundadores sobre qué debía ser o de cómo debía entenderse una constitución. Y en esta obra, que recoge algunos escritos de Alexander Hamilton, él ya indicaba que los jueces, encontrándose en el deber de decidir un caso en donde había una contraposición entre la ley y la norma constitucional, debía desaplicarse la primera y aplicarse la norma constitucional. Por allá por 1803 hay un precedente que es el caso Marbury versus Madison, en donde el juez Marshall, que es, digamos, el Chief Justice, que es como decir el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, toma el liderazgo para rescatar estas ideas del de Federalist y sostener que todo acto que vulnerara el marco constitucional debía considerarse como nulo. Y entonces a partir de ese momento aparece lo que se conoce como el Judicial Review, que es el control de la constitucionalidad de las leyes. Debe quedar entendido que desde entonces en el sistema norteamericano los jueces pueden ejercer esta facultad, este poder dentro de un proceso, y que la Corte Suprema de Justicia también tiene esta misma potestad, que puede derogar leyes a través de precedentes judiciales en tal sentido.
Ahora bien, esta tradición norteamericana no, digamos que fue permeada en el resto de los sistemas jurídicos, porque por ejemplo, en el caso de Europa continental, y pongamos específicamente el modelo francés, allá las cosas fueron un poco diferentes. Producto de la Revolución Francesa, producto de la consolidación del Imperio Napoleónico, se interpretó que realmente la soberanía nacional, ¿dónde recaía? Recaía en el Parlamento. De modo tal que quien o en donde residía el poder público debía identificarse precisamente en este órgano del Estado que era el Parlamento. ¿Y eso qué conlleva? Conlleva a la consolidación del principio de legalidad. Eso significa que la Constitución no tuvo ese valor o no tuvo esa dimensión que pudo tener en el modelo norteamericano, sino que fue relegado a un segundo plano. Quienes realmente ejercían el poder material eran los parlamentarios. Tanto así que hay anécdotas que cuentan sobre, y no solamente anécdotas, sino también la propia historia que cuenta y explican el alcance de este poder. No olvidemos que Montesquieu ya decía que el poder de los jueces era un poder nulo, o que con la aparición de la casación en Francia, el Parlamento era capaz de llamar a los jueces y inquirirlos, de alguna manera someterlos a un control en el sentido de que les exigían explicaciones de por qué no aplicaban la ley. De modo tal que la invocación de la Constitución no está, digamos, ligada al desarrollo de ese derecho francés del siglo XIX. Esto, digamos que esta perspectiva va a cambiar ya en el siglo XX en Europa. Digamos que en Europa, en esta época, durante el siglo XIX, principios del siglo XX, los propios parlamentarios eran reacios a someter su poder al de autoridades judiciales a quienes consideraban que no tenían la legitimidad política. Los parlamentarios se sentían que tenían el respaldo de la voluntad popular, por lo que no encontraban explicación para que jueces sin esa legitimidad invalidaran la voluntad popular. Y es así como que él se encuentra una especie de tercera vía o una salida eh, distinta al modelo norteamericano, pero que encontrara cierta simpatía dentro del modelo parlamentario. Y esto se lograba con la creación de un tribunal constitucional que no residiera dentro de uno de los poderes del Estado, porque recordemos que el Parlamento no veía con buenos ojos que otro órgano u otro poder del Estado eh, impusiera su voluntad sobre sí mismo. Entonces, la fórmula que él señalaba implicaba de alguna manera que este tribunal constitucional, ubicado fuera del poder judicial, pero también fuera de los demás órganos del Estado, hiciera las veces de control sobre la constitucionalidad y que su composición naciera a partir de la designación de los distintos órganos del Estado. Entonces, digamos que esta construcción kelseniana hace que el Tribunal Constitucional sea una especie como de órgano bisagra entre los distintos poderes, sin que sea un arma a favor de un órgano contra otro. Estas ideas kelsenianas, digamos que fueron recibidas inicialmente por la Constitución austriaca de 1920 y luego por la Ley Fundamental de Bonn, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y se caracteriza porque el control se atribuye, como hemos dicho antes, un tribunal independiente a los otros poderes,
y como tal es un órgano previsto en la propia constitución política. Tiene carácter jurisdiccional y puede hacer un control abstracto de constitucionalidad y también a través de la vía incidental. Bien, digamos que eh, sin querer simplificar, estos son los grandes modelos que, con algunas variantes, por supuesto, que dominaron esa primera escena del derecho constitucional a nivel comparado. Ahora bien, hay que reconocer que en la región hay precedentes, y en el caso del Istmo de Panamá, tuvo precedentes de el ejercicio de un control de la constitucionalidad fuera de estos modelos ampliamente conocidos en el mundo. Y vale en este momento la oportunidad de destacar que en la Constitución de 1886, la Constitución colombiana, esta Constitución centralista, establecía que era una atribución de la Corte Suprema de Justicia decidir sobre la exequibilidad de actos legislativos que hubiesen sido objetados por el gobierno como inconstitucional. Eh, esta aportación, digamos que hace que en la región latinoamericana haya propuesto un modelo hasta cierto punto autóctono, muy propio de este contexto. Ahora, hay que hacer la puntualización en el sentido de que no hay que perder de vista que la Constitución de 1886 era una constitución centralista que, entre otras cosas, reduce el Istmo de Panamá a un departamento y, por lo tanto, hay que verlo en ese contexto, ¿no? De que quizás más que eh, promover el control de la constitucionalidad de las leyes, no solamente viéndolo desde ese punto de vista, sino considerando que aumenta las facultades del gobierno sobre el Congreso. Entonces, era una especie de fortalecimiento, de empoderamiento del Ejecutivo frente al Legislativo. Si bien es cierto, en los primeros años de la República hubo una réplica, una reproducción de esta exequibilidad de la que hablaba la Constitución del 86, es el Código Civil de estos primeros años, en donde se introduce lo que se conoce como el control difuso de la constitucionalidad. ¿Qué es el control difuso de la constitucionalidad? Es un control a cargo de jueces y no necesariamente que haya sido confiado o atribuido a una sola entidad, llámese Corte Suprema de Justicia. Y ello permitía que los jueces, en base a distintas disposiciones que ustedes las pueden consultar, el artículo 12, especialmente esto tenía una línea interpretativa en el sentido de que cuando hubiese una incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, se debería preferir la disposición constitucional. Es decir, que los jueces al momento de administrar justicia tenían que darle preferencia en la aplicabilidad del marco constitucional. Incluso el artículo 15 del propio Código Civil hablaba que las órdenes y demás actos de gobierno, es decir, que nos estamos refiriendo ya a actos de la administración, sí, tienen fuerza obligatoria, pero mientras no fuesen contrarios a la Constitución. Entonces, eso nos pone de manifiesto que el modelo que adopta el Código Civil es un modelo en el cual el control es ejercido de forma dispersa por los distintos operadores de justicia de la época. El Código Judicial de entonces, del año 1917, incluso estableció una prohibición sobre los funcionarios del órgano judicial a aplicar leyes, acuerdos o decretos que fuesen contrarios a la Constitución. De modo tal que vemos un antecedente de que el espectro o el marco de aplicabilidad
del control de la constitucionalidad no se limitaba a leyes, sino también a acuerdos o decretos del Poder Ejecutivo. Esta, digamos, modalidad de control encontró oposición en el movimiento reformista, en el cual en Panamá se cuestionaba de que este sistema difuso dejaba en manos de cualquier autoridad judicial la función de interpretar conceptos constitucionales, incluso que patrocinaba la anarquía. ¿Eso qué implicaba? Que muy posiblemente un juez uno civil, por un ejemplo, a su parecer, una disposición no infringía la Constitución, sin embargo, el juez 2, para él sí. O incluso no se garantizaba que ese mismo juez no mantuviese mantuviese ese criterio en el tiempo y que pudiese reconsiderar una decisión previa. Entonces, eso fue entendido como una causa de inseguridad jurídica que debía ser abordado. Y en Panamá esto se le atribuye a Eusebio A. Morales la idea de establecer un control concentrado que ya previamente se había introducido en la Constitución colombiana de 1910. Sin embargo, fue José Dolores Moscote quien propuso ya por 1929 que este control concentrado de la constitucionalidad, es decir, que se atribuyese exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia la función de decidir la constitucionalidad de las leyes, fuese incluido en la propia constitución política. Estas ideas se materializaron en el año 1941 y en esta constitución se le confió a la Corte Suprema de Justicia la guarda de la integridad de la Constitución. Y se estableció expresamente que es función de la Corte Suprema decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos, ordenanzas y resoluciones. De modo tal que el modelo panameño, digamos que no es precisamente el modelo norteamericano, ni es el modelo kelseniano. No es el modelo norteamericano porque en el sistema norteamericano es mixto, o sea, tanto los jueces como la Corte Suprema pueden decidir la constitucionalidad de las leyes. Y no es un modelo kelseniano porque digamos que uno de los rasgos definitivos de los tribunales constitucionales es que están creados en la Constitución fuera del poder judicial. Claro, posteriormente ha habido algunas modulaciones de este principio, pero lo cierto es que en la Constitución del año 41 se adopta, digamos, una característica que va a acompañar el constitucionalismo panameño en adelante, que es la función del juicio sobre la constitucionalidad de las leyes está atribuido exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia. Ahora, poniéndolo en perspectiva, no olvidemos que esta fórmula complació a gran parte del constitucionalismo de la época, pero no hay que olvidar también que incluso posteriormente han habido algunas críticas al respecto. ¿Por qué? Porque en ese entonces el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estaba compuesto por 5 magistrados. Y hay quienes han sostenido que este es precisamente el principio de algunos problemas de la justicia, o en el sentido de qué? De asegurarse el voto mayoritario de la Corte Suprema supone también asegurarse el resultado de los juicios de constitucionalidad. De modo tal que una corte de 5 magistrados con votos de 3 ya tenía la capacidad de decidir si una disposición violaba o no la Constitución.
Bien, en la actualidad, y les presento el marco constitucional vigente en este momento en Panamá, eh, rige, hemos dicho antes, un modelo concentrado. ¿Por qué? Porque eh, está atribuido a un solo organismo la función de decidir sobre la constitucionalidad de las leyes. Y en ese sentido, el artículo 206 nos dice que la Corte Suprema de Justicia tendrá entre sus atribuciones constitucionales y legales la guarda de la integridad de la Constitución. Y esta, digamos, fórmula está reproducida en el artículo 2554 del propio Código Judicial. Ahora, lo anterior también nos invita a la reflexión, porque desde 1941 que se instauró este modelo, el derecho panameño ha ido evolucionando. Por ejemplo, en el ámbito penal, para citar un ejemplo muy puntual, hace algunos años en Panamá se instauró el sistema penal acusatorio. Y el sistema penal acusatorio está pensado ya no quizás en estos modelos positivistas, kelsenianos, muy europeos continentales, sino que este modelo legal está más cercano a, o se acerca un poco más a los modelos de justicia en el ámbito anglosajón. Y en esto es muy importante la vigencia de los principios. Entonces, por eso ustedes verán que en el sistema penal acusatorio se describe un conjunto de principios que han de informar el cuerpo legal. Y le dice a los jueces, mira, uno de los principales directrices de este nuevo modelo de proceso es la constitucionalización del proceso penal. Es decir, hacer realidad todos esos principios que están contenidos en la Constitución en el ámbito procesal penal. Entonces, de modo tal que los jueces sí están empoderados para interpretar, digamos, el modelo acusatorio de acuerdo a estándares constitucionales. Entonces, eso supone eh, una especie de modulación yo no, bueno, quizás afirmarlo como una modulación no es lo más propio, pero sí es una nueva visión de la aplicación de la ley en nuestro país. Ahora, vale la pena y en este espacio también traer a colación de ese contraste entre modelo concentrado de control de la constitucionalidad versus un modelo difuso de control de la convencionalidad que promueve la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de sus distintos precedentes. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que en un inicio, en el caso de Almonacida Arellano, que los jueces y luego en Gelman versus Uruguay, que toda autoridad pública debe considerarse empoderada ¿para qué? Para proteger los estándares de derechos consagrados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y entonces eso implica que, de acuerdo a esta jurisprudencia, las autoridades están empoderadas ¿para qué? Para impedir que las disposiciones contenidas en la convención se vean menoscabadas por el derecho interno que les sea incompatible. Incluso en algunas fórmulas, como la adoptada en Almonacida Arellano, no olvidemos que Almonacida Arellano es un caso, en donde personas vinculadas con o procesadas con violaciones de derechos humanos fueron indultadas, igual que en Perú, en caso Barrios Alto versus Perú, personas que fueron favorecidas con decretos de indulto o leyes de amnistía en América Latina, la Corte Interamericana consideró que esas leyes eran, o esos decretos eran nulos, eh, porque contravenían el espíritu y propósito de la Convención Americana. Entonces, el control de la convencionalidad está pensado como
un modelo multinivel. Como he dicho antes, desde Gelman versus Uruguay, cualquier autoridad pública está empoderada para hacerlo. Hay quienes dirán, bueno, pero es que los problemas del control de convencionalidad son quizás diferentes los del control de constitucionalidad. Pero hay un punto que cuando se tratan de derechos fundamentales o derechos humanos en su caso, se encuentra, es decir, que el contenido de la discusión es la misma. De modo tal que estamos en presencia de este fenómeno, ¿no? De un modelo constitucional donde dice, no, los jueces no pueden ejercer el control de constitucionalidad porque eso está reservado exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia, versus un modelo de control de convencionalidad en donde la Corte Interamericana dice, no, esto no es solamente una función de los jueces, sino de toda autoridad pública, incluidas autoridades administrativas, legislativas y judiciales, quienes son los llamados a defender en esa primera línea los estándares de la Convención. Y que si esto no lo logra el país a nivel interno, lo hará posteriormente la Corte Interamericana. Lo cierto es que este nuevo paradigma supone, digamos, una problematización, ¿no? Al modelo tradicional de ejercicio del control de la constitucionalidad. Vamos a ver un poco en lo que sigue cómo este nuevo paradigma va teniendo un impacto sobre la justicia constitucional. Sobre la justicia constitucional. Fíjense, cuando aparecen los modelos de justicia constitucional, se entendía que cuál era la finalidad del control. Bueno, la finalidad, ¿cuál era? Hacer prevalecer la supremacía normativa de la Constitución. De hecho, el artículo 163, numeral 1 actual de la Constitución Política de Panamá dice que es prohibido a la Asamblea Nacional expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta Constitución. Y el 206 dice que la Corte Suprema de Justicia tendrá entre sus atribuciones la guarda de la integridad de la Constitución, es decir, proteger la supremacía normativa de la misma. Ahora, el problema siguiente es, ¿qué ocurre cuando esa Constitución que está llamada a proteger los derechos no lo hace? ¿Qué ocurre cuando tenemos o hay constituciones en las que los derechos realmente no están debidamente garantizados en el marco constitucional? En el caso de Panamá, por ejemplo, se pone en mención el artículo 12, un ejemplo, donde dice que se puede negar las cartas de naturalización por razones de discapacidad. Entonces, hay quienes dirán, quizás el artículo 12 contraviene esos derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, de discapacidad. O el artículo 33 de la Constitución, que dice se sancionarán sin juicio previo. Como sabemos que difícilmente se puede sancionar a una persona sin juicio. O tratándose de habeas corpus, la Constitución de Panamá dice algo así como que si en Panamá se decreta el estado de urgencia, es posible suspender derechos como el del habeas corpus. En tanto, la Convención Americana de Derechos Humanos, a través de las distintas interpretaciones, se ha sostenido de que a la luz de la Convención Americana no es posible suspender derechos que garanticen otros, como el habeas corpus. Entonces, la pregunta es, ¿el juicio de constitucionalidad necesariamente se refiere a asegurar la supremacía normativa de la Constitución o se debe referir a algo más? Por ejemplo, en la actualidad, ¿no? el Código Judicial, en su artículo 2560, al hablarnos sobre los requisitos de la demanda de constitucionalidad, exige que se indique la disposición a acusados inconstitucionales y la indicación de las disposiciones constitucionales que se estimen infringidas. O sea, es una especie como de contraste de juicio de puro derecho entre
un acto atacado como inconstitucional y una norma constitucional infringida. Pero reiteramos la pregunta, ¿no? ¿Acaso la cuestión de constitucionalidad no tendrá en este momento de la evolución del derecho constitucional tratar de definir cuáles son los derechos que deben ser protegidos a favor de las personas? La propia Constitución panameña nos dice que incluso, fíjense bien, el objeto del proceso, ¿cuál es? El reconocimiento de los derechos. Entonces, al día de hoy, hay quienes piensan que más allá de hablar de que la finalidad del juicio de constitucionalidad es garantizar una supremacía normativa, quizás lo que debemos hablar es el reconocimiento de los derechos de las personas. Más aún que el artículo 17 nos dice que, y que fue introducido con las reformas constitucionales del 2004, nos dice que los derechos que están en la Constitución deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros. Es decir, que puede que la Constitución establezca unos estándares que pueden ser mejorados a favor de la persona y que encontramos esas fuentes en otro sitio distinto a la propia Constitución formal. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en distintos precedentes, por ejemplo el caso de Olmedo Augusto versus Chile, que es posible que el derecho interno reconozca unas mejores condiciones jurídicas a favor de las personas que el derecho internacional. Entonces, en pocas palabras, dice la jurisprudencia interamericana que si el derecho de la persona se encuentra mejor asegurado en una ley, aplique la ley. Si está mejor asegurado en la Constitución, aplique la Constitución. Y si está mejor asegurado en una convención internacional, entonces aplique la convención. Entonces, más que la cuestión de la superioridad normativa, el problema está en cuál es la fuente del derecho que mejor realiza los derechos de la persona. Por eso se apunta a la realización del principio pro homine o pro persona. ¿Cuáles son los parámetros de constitucionalidad que se utilizan para definir si un acto es violatorio de la Constitución o no? En Panamá hubo un criterio desde los años 90, según el cual la Constitución formal no era el único parámetro, sino que debía acompañarlo otras fuentes del derecho a las que la jurisprudencia les designó como parte del llamado bloque de constitucionalidad. De modo tal que cuando se hiciese el juicio de constitucionalidad de las leyes, esa comparación, ese contraste, no se hiciera entre el acto o la ley y la propia Constitución, sino con este otro conjunto de fuentes. Nosotros sabemos que esta doctrina que aparece en Panamá en los años 90 fue objeto de importantes críticas porque consideraba casi que insostenible igualar fuentes del derecho que no han sido producidas por un poder constituyente, sino por un poder constituido a esa misma jerarquía constitucional. Y quizás sin ir más allá, podemos citar algunos de estos ejemplos, ¿no? El caso del Estatuto de Retorno al Orden Democrático, el caso del reglamento de la Asamblea, es decir, un reglamento que puede ser modificado por el propio órgano o propio poder constituido. Hay quienes sostienen que no puede tener esa condición de estar esa estatura propia del bloque de constitucionalidad. Incluso a principios de los años 90 fue un poco arbitrario la decisión de qué elementos pertenecían al bloque y cuáles no, ¿no? Basta recordar que en un momento la jurisprudencia local decía que formaba parte del bloque de la constitucionalidad el artículo 8
de la Convención Americana, que es una disposición que se refiere a garantías judiciales, es decir, al debido proceso. Y la gran pregunta era, bueno, pero ¿por qué otros tratados o por qué otros derechos dentro de la convención no forman parte del bloque? Y eran respuestas que no eran adecuadamente contestadas en su momento. Lo cierto es que en el año 2004, en Panamá, hubo una reforma constitucional de la cual hemos hablado antes, que se introduce la noción de derecho mínimo. Y eso permitió que la Corte Suprema de Justicia, en un fallo del 21 de agosto del 2008, indicara que el, 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 los derechos consagrados en la Constitución se ven ampliados por el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, el tema es que quizás el fenómeno o la figura esta del bloque de constitucionalidad de los derechos tenga problemas para poder explicar qué ocurre, un poco lo que hemos mencionado antes, ya cuando el problema no es eh, de parámetro de la constitucionalidad usando la Constitución, sino qué pasa cuando la Constitución infringe la Convención Americana. Entonces ya no es un tema de bloque de la constitucionalidad de derechos, sino de control de convencionalidad. Entonces, digamos que estos son problemas jurídicos que se producen al día de hoy y que eh, queda pues abierto al debate, incluso en la sesión de preguntas y respuestas. Hecha esta discusión previa, en el sentido de que, bien, tenemos un control de la constitucionalidad que es concentrado, es decir, atribuido a la Corte Suprema de Justicia, donde la discusión quizás no necesariamente es eh, qué fuente del derecho tiene supremacía normativa, sino también considerando cuál realmente realiza los derechos de las personas. Y esta reparación puede lograrse a través de lo que se conoce como la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué es la acción de inconstitucionalidad? Bueno, es la capacidad o el empoderamiento y el derecho que tiene cualquier persona para comparecer ante un tribunal de justicia en Panamá, en este caso la Corte Suprema de Justicia, para solicitar que sea declarada como inconstitucional algún acto. ¿Quiénes pueden hacerlo? Es decir, ¿quiénes tienen esa legitimidad? La legitimidad, digamos que ha sido objeto de una evolución que yo me permito presentarles algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el año 41, la Constitución del 41 podía interponer la acción de inconstitucionalidad cualquier ciudadano. Eh, Ahora bien, ciudadano hay que ponerlo en el contexto del 41, porque había que preguntarse incluso si las mujeres eran plenamente ciudadanas. Entonces era un concepto que hasta cierto modo era excluyente. En la Constitución del 46 se introduce de que la acción puede ser interpuesta por cualquier persona. Y en la Constitución vigente se mantiene esta fórmula con la indicación de que puede ser cualquier persona a través de apoderado judicial. Los actos que están sometidos al control de la constitucionalidad pueden ser, en principio, actos generales y abstractos producidos por el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y decimos que esta es la regla general, porque la jurisprudencia nos ha dado ejemplos concretos de que también se han sometido al control de la constitucionalidad actos individuales. Eh, entonces, pero en principio, digamos que el control de la constitucionalidad está dirigido para leyes, decretos, acuerdos, resoluciones.
hay actos que están excluidos del control de la constitucionalidad. Por ejemplo, el artículo 173 nos dice que la promulgación extemporánea de una ley no determina su inconstitucionalidad. En el caso de las reformas constitucionales, si la publicación es posterior a los plazos, tampoco es causa de inconstitucionalidad. No procede la inconstitucionalidad contra fallos de la Corte Suprema de Justicia, y también puede mencionarse de que y podemos hacer una mención especial al caso de los tratados internacionales, ¿no? Que es un siempre, en el caso de los estudiantes de derecho, los profesionales del derecho también, la comunidad jurídica siempre pregunta, bueno, pero que los tratados pueden ser objeto o no de control de constitucionalidad. En Panamá hubo unos precedentes por allá, por los años 50, en donde el Tratado G1 Varila fue impugnado como inconstitucional, y la Corte Suprema de Justicia dijo en ese momento que la competencia solo estaba atribuida sobre el derecho interno y no sobre el derecho externo. Ya en épocas más recientes ha habido algunos fallos, el caso del Parlacén, el caso de la señora María del Pilar Hurtado, que fueron unas decisiones de constitucionalidad en donde la Corte Suprema de Justicia indicó que la violación de un tratado implicaba prácticamente la violación del axioma pacta sunt servanda del artículo 4 de la propia Constitución, según la cual Panamá acata las normas del derecho internacional. Entonces, uno poniéndolo en ese contexto puede también abrir la discusión en el sentido de que el tema de los tratados puede ser otro de esos actos excluidos de control. Me permito preguntar al profesor Carlos Díaz, ¿cómo andamos de tiempo? Adelante, profesor. ¿Sí? Adelante, continúe con su presentación. Muchas gracias. Algunas características. Bueno, las características generales es que no hay plazo de prescripción o caducidad sobre los actos, es decir, leyes que hayan sido aprobadas en alguna época pasada, incluso hasta remota, pueden ser impugnadas como inconstitucionales al día de hoy. Se trata de un proceso escrito, no es oral, y hay quienes discuten de si debe haber oportunidades probatorias. En el caso nuestro, en Panamá hay quienes dicen es un juicio de puro derecho, es decir, no hay oportunidades probatorias más allá de la propia demanda, ¿no? Donde se indica de que se debe acompañar el acto impugnado, o al menos citar la gaceta en la que se encuentra. Pero en regla general o líneas generales no hay esa oportunidad probatoria. Este es un proceso que participa el Ministerio Público, en donde se escucha su opinión no es vinculante, pero sí es importante tenerla en cuenta. En la Constitución del 41 se hablaba de que intervenía el Procurador General. En la Constitución del 46 se hablaba del Procurador General de la Nación, o el Procurador Auxiliar, como en ese entonces se le conocía. Y en la Constitución del 72 se introduce que sea el Procurador General de la Nación o el Procurador de la Administración, alternativamente, quienes dan opinión sobre las demandas sometidas a consideración. En este juicio intervienen terceros, en este proceso, perdón, intervienen terceros. Hay un periodo en el que cualquier persona interesada puede presentar argumentos por escrito sobre el caso. Incluso la Corte ha dicho que no es necesario que se hagan comparecer con abogados, sino que cualquier persona puede participar y dar su opinión. Hace unos años se estableció una comisión para la elaboración de un código procesal constitucional que recogió algunas digamos, directrices dadas por la propia jurisprudencia constitucional previamente.
Y allí se regula un proceso de acción de inconstitucionalidad y se trae a colación algunos de estos principios que han sido recogidos, como hemos dicho antes, a través de la jurisprudencia. Por ejemplo, el principio de universalidad constitucional, según el cual la decisión de la constitucionalidad no se limita a los textos citados como infringidos, sino que la decisión puede tener esa amplitud de poder considerar infringido otros textos. El principio de conexión o consecuencia, según la cual la decisión no se limita a las normas identificadas como violatorias de la Constitución. Y luego introduce algunas directrices como el precedente vinculante, que a partir del tercer pronunciamiento el precedente puede ser vinculante. Es un tema bastante discutido y discutible. Y también establece o introduce cuál es el objeto del proceso, que al final de cuentas debe ser el reconocimiento de los derechos sustantivos. Este código de procesal constitucional fue presentado en su momento a la Asamblea Nacional y es, digamos, uno de esos esfuerzos por tratar de regular un poco más las instituciones de garantía, especialmente la acción de constitucionalidad. Así que creo que estamos ajustados al tiempo y agradezco pues la oportunidad brindada y con mucho gusto si hay algunas preguntas que podemos absolver con gusto. Muchísimas gracias, doctor Armando Padilla, por esa extraordinaria exposición que viene desde los aspectos históricos, los antecedentes de esta gran figura, así como cómo fue evolucionando a lo largo de nuestra historia republicana hasta llegar a cómo está regulada actualmente y a este proyecto pues, del Código Procesal Constitucional. Y no omitiendo incluso los nuevos paradigmas como el respeto al marco jurídico internacional, ¿verdad? Que trae tanto conflicto hoy en día. Tenemos algunas preguntas interesantes aquí de parte de nuestros participantes y voy a pasar a mencionarlas. Por ejemplo, dice la secretaria general del Tribunal Electoral, la doctora Mirta Varela, magistrada suplente. Muy buenas tardes, doctor Padilla. Me gustaría saber su opinión sobre si cree conveniente la creación de un tribunal constitucional independiente o si está a favor de una sala constitucional dentro de la Corte o prefiere el actual modelo de nuestro país y por qué. Bien, este es uno de esos temas que han estado presentes en la discusión del constitucionalismo panameño hace ya bastante tiempo, ¿verdad? Hay quienes defienden la necesidad de un tribunal constitucional como una institución que apuntala y ayuda a fortalecer esa democracia que se ha construido en Panamá. Yo pienso que esa es una discusión que ya data de algunos años y hay quienes piensan y hacen las reflexiones de si eh, es esa necesidad puede ser complementada también con lo que hemos hablado en este momento sobre el control difuso. Fíjense que tradicionalmente se habla, ¿no? Tribunal Constitucional, sala o que se mantenga, pero yo pienso que la discusión también puede ser promovida en el sentido de eh, contextualizándola al problemas de este momento. Y no olvidemos que quizá hay una cuarta opción, que es a lo que me quiero referir, que es que la Corte Interamericana promueve que los jueces tengan esas facultades para poder empoderarse y proteger los estándares tanto constitucionales como del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, yo pienso que en algunas ocasiones esta discusión, en el caso local,
quizás no se ha traído tanto al tapete, ¿no? Yo creo que sería interesante poderle introducir, ¿no? Si realmente el modelo concentrado, porque al final de cuentas las tres opciones que me mencioné antes forman parte de esta visión de modelo concentrado, o si es posible incluso introducir esa cuarta posibilidad, que es la de regresar a un modelo difuso. Entonces yo pienso que cualquiera de estas vías, siempre fui muy simpatizaba del Tribunal Constitucional, por supuesto. Ahora, lo que yo pienso es que más allá de eso, es importante que en nuestros países vayamos consolidando la cultura democrática, la cultura de constitucionalidad, porque más allá de las instituciones estamos y somos las personas las que ponemos en funcionamiento estas instituciones. Entonces, pienso yo que hay que tener muy en cuenta que los operadores de justicia, quienes en aquel momento, en algún momento, si se llega a materializar estas propuestas de reforma, estén comprometidos con la Constitución, estén comprometidos con los derechos de las personas y que hagan realidad esta aspiración. Muchas gracias, doctor Padilla. Otro Mm. participante, Omar Arcia, dice, me gustaría consultarle, doctor Padilla, si nos puede aclarar, si bien los tratados no son objetos de esta acción, me gustaría ver si el tema, por ejemplo, puede ser presentado en otras esferas, ya que me parece que hay ejemplos de desvinculación de los tratados. En algunos países centroamericanos, por ejemplo, se han retirado del Parlacén y tenemos el caso de Inglaterra, lo que se conoce como Brexit. Sí, bien. No hay que olvidar que la Constitución panameña establece el axioma pacta sunt servanda, que Panamá acata las normas del derecho internacional y que esa disposición ha cambiado en el tiempo, porque el texto original, el texto de 1972, que decía que Panamá acataba las normas del derecho internacional siempre y cuando no lesionara los intereses nacionales. No recuerdo exactamente la expresión. Eh, Sin embargo, no hay que olvidar que esa disposición del año 72 fue modificada posterior a que Panamá ratifica la Convención Americana y entran en vigencia los tratados del Canal. Entonces, digamos que cobra vigor la idea de que es un principio, es un axioma que está en el derecho internacional, la Convención de Viena, Derecho de los Tratados, de que un país que firma un tratado de buena fe debe cumplirlo. Ahora, eso no significa que los países o los estados no puedan retirarse, como bien lo cita en la pregunta el participante, pero hay unas vías para hacerlo. Mencionaba en la exposición el caso del Parlacén. Panamá hace unos años derogó unas leyes que integraban al país a este organismo internacional. Y esas derogaciones fueron objeto de demanda de inconstitucionalidad. Entonces, lo que la Corte dijo en ese momento fue que Panamá lo que debió haber hecho fue haber cumplido con los procedimientos de retirada contenidos en el derecho internacional. Y como no lo hizo, claro que el Tratado Constitutivo del Parlacén no lo indicaba cuáles eran esos procedimientos, guardaba silencio, pero supletoriamente el Tratado de Viena, Derecho de los Tratados, sí lo decía. Y la omisión de esos procedimientos implica ¿qué cosa? Implica la violación del propio artículo 4. Entonces, ¿a qué quiero llegar a colación? Que el no cumplimiento de un tratado internacional, especialmente de derechos humanos, implica una violación a la propia Constitución, que es el artículo 4. Claro, como dice el participante, hay algunos fenómenos, por ejemplo, el rebus sic stantibus, esos son fenómenos que ocurren en el derecho internacional o cuando un Estado cumple los procedimientos de retirada. Pero mientras forme parte del Tratado de la Convención, mmm, digamos que es un principio de derecho constitucional cumplirlos.
Ujú, Muchísimas gracias, doctor. Otro ujú. participante dice, si la Convención Americana reconoce como derecho humano un hecho que por su naturaleza es totalmente contrario a la costumbre y a la cultura del país, establecido por la propia Constitución, que es la norma suprema de ese país, ¿está Panamá en la obligación de reconocer ese derecho, aunque la misma sea contraria a la Constitución, a la ley y a su idiosincrasia? Sí, digamos que el fenómeno de la justicia supranacional genera estas tensiones, ¿no? Entre derecho interno y derecho internacional, en este caso derecho interamericano. Ahora bien, acuérdense que estamos en un momento de la evolución del derecho constitucional que no es el mismo, por ejemplo, del año 1941. En 1941, Panamá concentra el poder de decisión de la constitucionalidad en la Corte Suprema y en 1941 la constitución era considerada la norma suprema del Estado, sin discusión alguna. Lo que pasa es que en 1941 no existía Naciones Unidas, no existía el derecho internacional de los derechos humanos como lo conocemos hoy día. Entonces, finalizada la Segunda Guerra Mundial, los estados suscriben después de la guerra, por ejemplo, la Carta de San Francisco, la Convención o la Declaración Universal de los Derechos Humanos en París el 10 de diciembre de 1948. Entonces, el derecho constitucional se ve impactado por este fenómeno. ¿Qué va a ocurrir? Por ejemplo, en el año 78, Panamá suscribe la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y en el año 90, Panamá reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, reconoce la competencia de la justicia supranacional. Y eso es un acto soberano que hizo el Estado panameño. Entonces, por supuesto, hay tensiones entre el derecho local y el derecho interamericano. Pero ¿cómo se han resuelto estas problemáticas? La jurisprudencia interamericana ha dicho que el derecho interno, es decir, las autoridades locales, están de alguna manera comprometidas con defender o proteger la voluntad constituyente. ¿Y cuál fue la voluntad constituyente? Es la voluntad que está cristalizada en el artículo 4. Y el artículo 4, como lo hemos dicho antes, dice Panamá acata las normas del derecho internacional. Eh, Esto es un fenómeno que no es solamente propio de la región, y ustedes aquí no han citado el caso europeo. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, Jürgen Habermas, profesor de la Universidad de Frankfurt. eh, Él decía, mira, lo que pasa con el fenómeno de la justicia supranacional es que eh, es eh, el fin o la terminación del monopolio del poder. La, en cuanto a la decisión de cuál es el alcance del derecho, el propio derecho constitucional ha empoderado al derecho internacional. Entonces, esos son, digamos, los fenómenos que ocurren hoy día. Lo que pasa es que quizás hay que situarlo dentro de eso que hoy en día se conoce como la globalización del derecho, ¿verdad? O sea, es decir, nosotros estamos en una sociedad global en donde es posible que, y es una realidad, que los distintos sistemas legales no sean necesariamente iguales, precisamente son distintos. Y las convenciones internacionales aprobadas por los propios estados, ratificadas por los propios estados y que han reconocido las competencias de los tribunales supranacionales, eh, están, digamos, en ese compromiso, ¿no? De adecuar su derecho interno. Entonces, por supuesto que esto genera tensiones y eso es innegable. Ahora, el tema es cuál es la alternativa. Los estados realmente deben abandonar eh, estos organismos de protección de derechos. Yo no estoy tan seguro que esa sea la solución, ¿no? Lo que debe haber es un diálogo
debe haber un diálogo entre ese derecho constitucional y el derecho interamericano. Pero sin duda ese es uno de los problemas más acuciantes de hoy día. Ahora, el tema es qué pasa cuando en el ejercicio del control de la constitucionalidad el Estado, digamos, desatiende no solamente la convención o la jurisprudencia interamericana. Ya, por ejemplo, la Corte Interamericana, en el caso Atala Rifo versus Chile, que dijo, como Corte Interamericana, la jurisprudencia emitida debe ser utilizada dentro del parámetro de los juicios de constitucionalidad y debe ser utilizada por los jueces, debe ser utilizada por la autoridad administrativa para, eh, para la interpretación del propio derecho, ¿no? Entonces, es sin duda uno de esos temas que generan, por supuesto, gran discusión. Por supuesto que sí, doctor Padilla. Mm. Dice aquí otro participante, ¿puede un decreto ejecutivo ser demandado por inconstitucional si al mismo tiempo adolece de vicios de ilegalidad, lo que lo hacen simultáneamente demandable ante la sala tercera? Sí, bueno, estos son, digamos que tradicionalmente el derecho constitucional ha dicho, bueno, si hay mejores vías para, o vías especiales para abordar el conflicto, debe procurarse recurrir a la vía contencioso administrativa, ¿no? Eso es. Ahora, evidentemente la propia Constitución nos dice que, y aquí lo hemos presentado el artículo 206, es posible la acción de inconstitucionalidad contra leyes, acuerdos, decretos o resoluciones. Es decir, que su espectro es bastante amplio. Eso tiene sus pros y tiene sus contras. Y eso es una discusión bastante amplia, porque hay quienes dicen, mira, lo que pasa es que el control de la constitucionalidad fue pensado quizás, o la lógica que tiene, ¿no? La dinámica que tiene es que está encaminada a resolver la inconstitucionalidad de leyes, no quizás sobre otro tipo de fuentes del derecho, no quizás sobre actos individuales, pero lo cierto es que nuestra constitución sí contempla un modelo bastante amplio, ¿no? Eh, Incluso ha habido jurisprudencia de la Corte Suprema donde se ha discutido la constitucionalidad de por ahí siempre utilizamos en clase un ejemplo que es el despido o destitución de una funcionaria pública estando en fuero de maternidad. O sea, actos como eso fueron conocidos por la Corte Suprema de Justicia en un juicio sobre la constitucionalidad. Entonces, hay unas reglas generales, pero no hay que olvidar que la Corte también ha hecho sus excepciones. Uh-huh. Muchas gracias, usted es muy generoso respondiendo a nuestras interrogantes. Aquí tenemos varias más, pero vamos a tomar una o dos más para no abusar de su tiempo. ¿Qué opina de los amparos de garantía contra decisiones de los jueces de garantía? Por ejemplo, la imputación o la acusación. Bien, los amparos de garantía están pensados como acciones que protegen los derechos de las personas. Y, y es una acción, digamos, necesaria o indispensable para dentro de un modelo de protección de derechos. Y eso, digamos que su valor es innegable. Eh, Ahora bien, eso es un fenómeno que se está produciendo en el sistema penal acusatorio, ¿verdad? Donde se ha creado un conjunto de instituciones encargadas de proteger los derechos de las personas que están y que afrontan el proceso penal. Y para eso se han constituido jueces de garantías. Ahora, el tema es que algunos asuntos están siendo decididos y quizás la última palabra la está teniendo la jurisdicción constitucional a través de el tema de los amparos. Lo cierto que hay experiencia de casos muy concretos en donde se ha cumplido esa función, ¿no? De tutela de los derechos de las personas.
Hay algunos otros fallos un poco más polémicos que son de discusión, pero evidentemente tienen su valor dentro del sistema penal acusatorio. Claro que Si sí, lo que pasa es doctor. que la discusión está en que quizás, por ejemplo, jueces de la rama civil, ¿verdad? Son los que están a través de amparo interpretando el sistema penal acusatorio. Pero bueno, eso nos dice un poco de que quizás eh, eh, esta cuestión de la constitucionalidad, de las garantías de los derechos, ya no es un saber limitado a unas personas, sino que debe ser también de conocimiento de todo el sistema judicial. Es más, en su momento yo recuerdo que hubo quienes decían no estar de acuerdo con esa denominación de jueces de garantías. Dice, mira, que es que todos los jueces deben ser jueces de garantías, porque todos deben garantizar los derechos de todas las personas. Entonces, quizás esas objeciones o esos cuestionamientos yo creo que deben tomarse en serio para en el sentido de que de continuar con la capacitación y el entrenamiento de todos los operadores de justicia. Uh-huh. Muchísimas gracias, doctor Padilla, hombre. En nombre del Tribunal Electoral, del Instituto de Estudios Democráticos, queremos agradecerle, ¿verdad?, esa amabilidad de compartir Uh-huh. con nosotros sus conocimientos en esta tarde. Y antes de concluir, quisiéramos darle la palabra para que haga una reflexión final o pueda despedirse del público que nos ha acompañado. Hoy es un día histórico en Panamá, un día muy importante, ¿verdad? Empieza un nuevo periodo legislativo, pero hemos tenido un público que siempre está allí pendiente de estas actividades académicas y que ha participado incluso a través de muchísimas preguntas. Quedan muchas más preguntas, pero no queremos abusar de su tiempo. Le damos la No, con oportunidad. gusto, no, con gusto. Esto, es más, lamento que quizás el tiempo eh, ha sido un poco corto, ¿verdad? Para profundizar en algunos temas. Quizás algunos de estos temas son propios de una sola presentación. Nada, agradecerle a todos la audiencia. Yo creo que hay que celebrar que en nuestro país el tema constitucional es un tema de debate permanentemente. Usted ve un medio de comunicación y todos los días hay una noticia relacionada con el ámbito constitucional. La gente lo discute, los abogados. Ya el derecho constitucional dejó de ser aquella disciplina de la cual hablaban unos pocos, ¿no? Creo que es no solamente un derecho, sino un deber de los ciudadanos de empoderarse de estas herramientas. Y bueno, y la acción de inconstitucionalidad es, digamos, una de esas herramientas que históricamente ya tiene su historia en Panamá. Hay otros países en donde no necesariamente funciona de esta manera. En Panamá la acción de inconstitucionalidad lo puede ejercer cualquier persona a través de abogados. Yo le comento a los estudiantes, que usted se puede poner a explorar allí la Gaceta Oficial y usted en ese momento como ciudadano, como persona, está casi como que constituido, está empoderado en un guardián de la Constitución. En el derecho comparado no funciona de esa manera, sí. No hay ese acceso a la discusión constitucional de la manera que existe en nuestro país. Así que esto, nada, celebrar estas oportunidades de discusión y de debate, y yo espero pues que algunas de estas ideas las podamos continuar conversando o discutiendo en algunos otros momentos. Un saludo y un abrazo a todos. Por supuesto que sí, así será, doctor. Y a ustedes, pues, los que nos han acompañado durante esta jornada académica, agradecerle nuevamente su participación activa, no solamente pasiva, sino también activa, e invitarlos a que estén muy atentos a nuestras próximas actividades académicas. Recuerden que el Instituto desarrolla simultáneamente 3 ciclos de conferencias. El de ciclo de conferencias jurídicas como este, y en este mismo mes de julio tendremos otra actividad que les será anunciada oportunamente. También el ciclo sobre elecciones y procesos electorales en América Latina, que se desarrolla con Idea Internacional, que también tendremos al final del mes una actividad bien interesante. Y el tercer ciclo de conferencias en conmemoración a los 200 años de independencia de Panamá de España. Y precisamente el 9 de julio tendremos el panel Raza y Etnicidad en Panamá.
y tendremos dos panelistas, Osvaldo Jordán y Marcus Johnson desde los Estados Unidos. Así que los invitamos a que estén pendientes de esta y de las siguientes actividades. Recuerden que Panamá nos necesita a todos, sigámonos cuidando, por favor. Dios me los bendiga, muchísimas gracias por su participación y que pasen todos y todas muy buenas tardes.